Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a realizar un ejemplo práctico para el cálculo de probabilidades. Veamos el enunciado. El director de publicaciones de una importante editora de libros de texto trata de decidir si se debe publicar un nuevo texto de estadística para administración. Los libros anteriores de textos publicados indican que 10% son grandes éxitos, 20% tienen un éxito moderado, 40% apenas cubren los costos y 30% producen pérdida. No obstante, antes de tomar una decisión para publicarlo, se somete la obra a una revisión de críticos. En el pasado, 99% de los grandes éxitos recibieron crítica favorable. 70% de los de éxito moderado recibieron crítica favorable. 40% de los que apenas cubrieron los costos recibieron crítica favorable. Y 20% de los que producen pérdidas recibieron críticas favorables. Estos son los datos del problema. Ahora vienen las preguntas que nos van a hacer en torno a eso. Entonces, antes de ponernos a resolver y antes de ponernos a buscar respuestas, tenemos que entender claramente qué es lo que nos dice el ejercicio. Vamos a leer los datos del ejercicio y tratemos de ir sacando toda la información que allí podamos. Observen, tenemos dos variables, tipo de libro y criterio. Los tipos de libro ya nos dicen aquí que son grandes éxitos 10%, éxito moderado 20%. Cubren los costos 40% y dan pérdidas el 30%. En cuanto a los criterios, pues tenemos que hay criterios favorables y por consiguiente criterios desfavorables. Con estos dos, observemos qué podemos hacer. Miren, el 10% son grandes éxitos, quiere decir que la probabilidad de tener un gran éxito es 0.10, la probabilidad de tener un éxito moderado es 0.20, la probabilidad de tener un libro que cubra los costos es 0.40 y la probabilidad de tener un libro que dé pérdida es 0.30. Entonces vamos a construir una tabla de doble entrada donde podamos plasmar toda la información de nuestro ejercicio. Digo que es una tabla de doble entrada porque hasta ahora solo hemos hablado de dos variables, tipo de variable y criterio. Sobre las columnas vamos a hablar de los criterios de evaluación favorable y desfavorable. Y sobre las filas vamos a colocar los tipos de libro que tenemos aquí. Grandes éxitos, 10 por 0,10, éxito moderado 0,20, cubren costos 40% y producen pérdida 30%. ¿Qué nos hace falta ahora? Nos hace falta completar esa tabla con las intersecciones. Si yo quiero hallar la probabilidad de una intersección, recuerden que la tengo que asociar con la probabilidad de un condicional. Observemos que el texto dice, en el pasado, 99% de los grandes éxitos recibieron críticas favorables. O sea, esto es el que reciben críticas favorables dado que son los grandes éxitos. 70% de los éxitos moderados recibieron crítica favorable. Fíjense que nada más me estoy interesando es por los que tuvieron éxito moderado. O sea, esa es una condición. 40% de los que cubrieron los costos recibieron crítica favorable. Y 40% de los que dieron pérdidas, producen pérdidas, también recibieron crítica favorable. Aquí estoy hablando de unos condicionales. Quiere decir que sus probabilidades son como las estamos presentando ahí. La probabilidad de que reciba una crítica favorable dado que es un gran éxito, 0,99. Y así con todas las otras tres. Pero de esta probabilidad condicional, yo puedo ir buscando las intersecciones. Por definición sabemos que la probabilidad de que reciba una crítica favorable, dado que es un gran éxito, es igual a la probabilidad de que simultáneamente se presenten las dos condiciones, tener crítica favorable y ser un gran éxito, dividido por la probabilidad de gran éxito. Si yo paso ese denominador, probabilidad de gran éxito, a multiplicar al lado izquierdo, entonces voy a tener que la probabilidad de que tenga una crítica favorable y sea un gran éxito es igual al producto de la probabilidad de que tenga un gran éxito por la probabilidad de que tenga una crítica favorable dado que ha sido un gran éxito. Estos valores los tengo yo. Les puedo concluir que la probabilidad de que reciba simultáneamente crítica favorable y sea un gran éxito
es igual a 0,099. De igual forma podemos hacer con los otros. Observen, si es 0,099, lo llevo a la tabla y por ley de complementos me va a dar el otro lado de las columnas, 0,001. Si hallamos la probabilidad de que tenga crítica favorable y sea un éxito moderado, 0,14, entonces en la tabla ese 0,14 por ley de complementos me da la otra casilla que es 0,06. Lo mismo vamos haciendo con los otros dos casos. Podemos hallar la intersección y el complemento. Ya tengo aquí la tabla de doble entrada de probabilidad de doble entrada. Hallando las sumas, encuentro los totales y el gran total será la probabilidad 1, que es 100%. Con la tabla de contingencia de probabilidad de doble entrada debidamente diligenciada, entonces leamos la primera pregunta. Si el texto propuesto recibe una crítica favorable, ¿cómo debe el director de publicaciones revisar las probabilidades de los diversos resultados para tener en cuenta esta información? Entonces, para poderle dar solución a eso, tenemos que interpretar como es debido esa pregunta. Me están diciendo, me están restringiendo el espacio solamente a los que recibieron crítica favorable. O sea, la condición que nos han puesto es que tengan crítica favorable para los 4 tipos de texto. Por fórmula sabemos que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de que se presenten simultáneamente las dos variables sobre la probabilidad de la condición. Esto lo podemos sacar de la tabla. Yo aquí puedo ver que la probabilidad de la intersección, o sea, que se cumplan simultáneamente, ser un gran éxito y haber recibido una crítica favorable es 0,99 y la probabilidad de que sea favorable es 0,459. Luego, el cálculo de esta condicional es 0,2156. Con esto yo ya puedo empezar a armar la respuesta al ítem A del ejercicio. La probabilidad de que sea un éxito moderado dado que recibió crítica favorable es 21,59. Con esto ya se puede empezar a construir la respuesta al ítem A. La probabilidad de que sea un gran éxito dado que tuvo una crítica favorable es 21,59%. De igual forma podemos hacer con las otras. La probabilidad de que sea un éxito moderado dado que recibió crítica favorable, pues tengo que relacionar la intersección con el total de la columna y me da igual a 30,50%. La probabilidad de que cubra los costos dado de que recibió una crítica favorable, de igual forma hallo la probabilidad de que se cumplan simultáneamente, que tenga una crítica favorable y que cubra los costos, y la divido por la probabilidad de que tenga una crítica favorable. Eso me da 34,35% y de igual forma hago con la última. Me da 13,07%. Esta es la respuesta al primer ítem. El segundo ítem dice, ¿qué proporción de los libros de texto reciben crítica favorable? Pues todos los que tengo aquí en la suma son los que reciben crítica favorable. Luego, la respuesta al ítem B será que la probabilidad de que reciba una crítica favorable es igual a 0,459. Si me hubiesen pedido los que reciben crítica desfavorable, diríamos que era 0,541. Con esto queda el ejercicio resuelto. Vamos a revisar, repasemos qué fue lo que hicimos. Entonces, lo primero que se hizo fue leer el ejercicio e identificar las variables. Con esta identificación de variables, yo pude empezar a construir la tabla de doble entrada. Pero lo que teníamos inicialmente no me daba las intersecciones. Entonces tengo que empezar a buscar cómo consigo la probabilidad de una intersección. Pero nosotros ya sabemos que los condicionales están directamente relacionados con las intersecciones. Entonces, a través del valor de los condicionales, que sí lo conocemos, podemos hallar el valor de las intersecciones. Entonces, completamos nuestra tabla
Ya con la tabla que completamos, sumamos los totales y tengo la tabla de contingencia de doble entrada, pero ya en probabilidades. Con eso le di respuesta a el primer ítem. Nos interesan son los que reciben una crítica favorable. O sea, estamos restringiendo el espacio muestral solamente a los de la crítica favorable. Luego, las probabilidades las podemos sacar de ahí, común y corriente, ya vimos en el ejercicio cómo, y hallando el total podemos conseguir la respuesta al ítem B, que es la probabilidad de que haya recibido una crítica favorable 0,459. Espero que con esto hayan quedado resueltas las dudas respecto al tema. Muchas gracias.